Es que la construcción de la paz en Colombia está en riesgo. En este momento no hemos conseguido la paz, ni el acuerdo de paz ha garantizado el desarrollo de una paz estable y duradera. Y ese es un mensaje que queremos posicionar, porque sabemos que en algunos países del norte el mensaje es como si Colombia hubiese alcanzado ya un nivel, digamos, inicial para la construcción de una paz estable y duradera solo con la firma del acuerdo, y esto no está pasando. Hasta el pasado 20 de junio debía aprobar alrededor de 34 normas fundamentales del acuerdo de paz. Que hay una falta de voluntad política de sectores importantes en el país, inclusive desde lugares estratégicos del Estado, que buscan debilitar, que buscan romper el sistema integral de verdad, justicia y reparación, en particular la Jurisdicción Especial para la Paz, y buscan debilitar y buscan cambiar los acuerdos relacionados con la reincorporación política de la dirigencia del partido político FARC. Una de las principales amenazas es en materia de seguridad de nuestras vidas, pero también de seguridad jurídica. Estoy hablando en este caso que desde la firma del acuerdo de paz a la fecha llevamos más de 80 de nuestros compañeros asesinados. También tenemos 20 de los familiares de los excombatientes o exguerrilleros asesinados y 6 desaparecidos de nuestros compañeros. Pero esto tiene que tener un impacto más allá de la foto, tiene que haber un compromiso. Ustedes tienen que llegar al territorio y escucharnos. Y el presidente tiene que comenzar a implementar este programa. Cada día que pasa sin que ese programa se implemente, estamos perdiendo una defensora del país. Van 34 defensoras. Y yo me pregunto, Dios mío, he sobrevivido a 2 atentados. ¿Será que yo podré sobrevivir a un tercero? Yo no quiero que mi voz se apague. No quiero que la voz de las compañeras se apague. Pila, pila, lloro yo. Pila, lloro yo. El que lo apilaba ya se acabó. Yo soy sobreviviente de desaparición forzada, a mí me desaparecieron mi mamá, las Autodefensas Unidas de Colombia en el año 94 en Montería. Y fue un periodo de mi vida que uno no entiende por qué si yo estoy en el mejor colegio, por qué si yo tengo un nivel de vida, de pronto quedo durmiendo en el piso y ya no sé para dónde vamos a coger y con mi papá y 3 niños atrás, porque huyendo también de que le pasara lo mismo. Que ni en las películas de Freddy Krueger tú vas a ver el horror y el grado de sanguinidad con que los violentos trataron a las mujeres en Montes de María. Estamos hablando de casos donde las mujeres, además de ser violadas, fueron mutiladas, le cortaron las manos, las cortaron de tal manera que las dejaron por muertas y que sobrevivieron de milagro. Esta guerra se llevó a mi padre, se llevó a mi hermano. Todavía estamos esperando justicia. Han pasado 22 años del asesinato de mi padre, 18 años del asesinato de mi hermano, donde hubo por paramilitares, pero también donde hubo miembros de la fuerza pública involucrados. Como víctimas hemos decidido dar un paso al frente, luchamos contra la impunidad, no olvidamos, pero también estamos dispuestos a construir y aportar para la reconciliación de nuestro país. Las mujeres son casi el 70% de las personas que han sido afectadas por el conflicto armado por varias razones. Y las cogen para cocinar, pero también las obligan a tener relaciones sexuales, las abusan, las violentan, pero también se convierten en la amenaza para los hombres, para que los hombres vayan y cumplan con ciertas condiciones que ponen los grupos armados, como
lo que se llama la prestación de guardias, que hagan mandados a los grupos armados. Diferentes informes que han documentado la utilización de la violencia sexual por parte de todos los actores armados que han intervenido en el conflicto, es decir, ha tenido un fuerte impacto sobre la población civil y de manera específica, sobre todo contra las mujeres civiles colombianas. Ha sido una de las estrategias de terror utilizadas por los diferentes actores armados para generar desplazamientos forzados de población, para tener un mayor control sobre la población civil, sobre el territorio, un mejor acceso a los recursos naturales. En una guerra le va mucho más mal a quien tiene mayores niveles de discriminación y de desventaja social. Si tengo menores niveles de estudio, si tengo menores niveles de sostenibilidad económica, las vulnerabilidades que genera la discriminación hace que las guerras se ensañen en los sectores vulnerables por discriminación o por marginación. Las mujeres uno de ellos. Aunque quienes hacemos parte del movimiento social LGBT reconocemos por supuesto la afectación directa sobre la vida y el cuerpo de las mujeres, pero no solo de las mujeres heterosexuales y cisgénero, sino de cómo esa afectación del conflicto, por ejemplo, se encarnizó o se hizo muy fuerte sobre las mujeres trans de nuestro país, casi todas desplazadas de los territorios, digamos, pequeños hacia las ciudades, todas expulsadas por sus familias, ¿sí? Lo que las ponía en mayor condición de vulnerabilidad. Desde que inició el proceso, las organizaciones más fuertes hicieron presencia. Digamos que tuvimos una articulación muy fuerte con quienes no pertenecíamos a organizaciones y quienes estábamos fuera con activismo independiente en 2016, cuando estuvo en riesgo el reconocimiento de la victimización por orientación sexual o identidad de género. El gobierno nunca nos quiso recibir en ese momento a ninguna de las plataformas LGBT y con quienes logramos tener una discusión al respecto de manera directa, digamos con un espacio, con un comunicado público al respecto, fue con las FARC, con el secretariado de las FARC. Cuando empezó toda esta discusión de cómo incorporábamos los derechos de las mujeres en el acuerdo mismo, algo que parecía inaceptable por ambas partes, tengo que decirlo. Tanto los del gobierno como los mismos compañeros míos me decían que, pero ¿cómo? Si eso, cuando hablamos de pueblo colombiano, de campesinos, está incluido todo el mundo, cuando hablamos de la sociedad colombiana, está incluido todo el mundo. Argumentando que el acuerdo de paz iba a homosexualizar a niños y niñas en todo el país. Esa era una de las frases más digamos, más fuertes, que incluía la homosexualidad de los niños, la eliminación de la familia. Sí, esos eran los dos temas, los dos argumentos más duros en ese momento, en 2016, y fueron aglutinados, ¿no? Frente al tema de ideología de género, confundiéndolo con la transversalización del enfoque de género en el acuerdo de paz. Por supuesto, el acuerdo de paz ni hablaba de matrimonio igualitario, ni hablaba absolutamente nada en relación con orientación sexual o identidad de género, sexualidad, sino simplemente reconocimiento de la victimización. Mujeres las que no pueden ir a la huerta, no pueden producir nada de pan coger, no pueden hacer uso de los ríos, no pueden llevar a sus hijos a los puestos de salud ni a las escuelas. Entonces las mujeres, por todo lo que significa la invasión en el territorio, la intervención del territorio, terminan liderando los procesos de defensa de derechos, no solamente de ellas como mujeres, sino del conjunto de la familia y de las comunidades. Entonces son las que finalmente se ponen al frente. Entender que Colombia es un país supremamente rico en recursos naturales y todo esto hace pues que desde las multinacionales se hayan prestado para orquestar este tipo de victimizaciones contra las poblaciones que resisten a la minería, que resisten a dejar que sus aguas se sigan contaminando, a que sus bosques se sigan talando. Los hombres se fueron, asesinaron o desaparecieron
y las mujeres quedaron sin esa titulación. ¿Y qué ocurrió? Que el paramilitarismo las desplazó, las despojó de sus territorios y hoy no tienen nada. Entonces estamos hablando de que las mujeres retornen y de que también se les legalice y se les titule esas propiedades, y además pues que haya inversión social, que haya crédito, préstamos, etc. Por eso la defensa del territorio para nuestro pueblo es tan importante. Por eso hoy, a la firma de los acuerdos, son casi 400 líderes sociales entre defensoras, defensores, líderes indígenas, campesinos han sido asesinados. En una región donde la cultura patriarcal y machista de los grupos se ha impuesto, obviamente 3 veces más riesgo para nosotras porque somos mujeres, porque somos defensoras y porque está esa cultura de imponerse. Pero también ha sido un ejemplo a nivel nacional y creo que también mundial de que precisamente las sobrevivientes de estos victimarios somos las que estamos reconstruyendo y somos las que hemos dicho: un momento, ustedes no van a seguir entrando al territorio y no van a seguir vulnerando nuestros derechos ni nos van a seguir asesinando a nuestros seres queridos ni a nosotras, utilizándonos como un botín de guerra. El acuerdo de paz incluye en la reforma agraria espacios de participación para que las mujeres tengan derecho a la tierra. Sin embargo, hay que hacer transformaciones previas al interior de la sociedad colombiana para que estos objetivos puedan lograrse. Podríamos tener, nace una organización de mujeres que sobrevivieron al conflicto y cómo perseveraron y cómo resistieron con la fuerza de la palabra y con la narrada. Para decir, tenemos puntos de encuentro. Y decidí generar un espacio donde las mujeres pudieran contar. Y creé a Narrar para Vivir. Llegué con una compañera a San Juan después de la masacre del Salado y de las Brisas. Yo dije, no podemos seguir así. Y es cuando decido buscar a otras mujeres para que habláramos. Y la primera reunión fue de 4 mujeres. O sea, estaban ellas 3 y yo. Y comenzamos a narrar. Y no, a mí me pasó esto, me desplazaron, tengo tantos hijos. No, a mí me mataron a un familiar. A mí me desaparecieron a mi mamá. No, a mí me hicieron ir de la universidad porque me señalaron de ser guerrillera. Y así comenzamos a hablar los casos. Y seguimos reuniéndonos y buscando una estrategia de reunirnos. Entonces lo que hicimos fue una olla comunitaria, que es una olla de sancocho grande, y ahí echábamos la yuca, echábamos el plátano, pero también echábamos nuestros dolores y nuestras historias. Y con el tema de narrar, en este concepto de comenzar a narrar en el año 2000, fue precisamente una herramienta de resistir ante estas acciones de los violentos tan crueles, pero porque nos estaban matando en vida, no podíamos hablar, no podíamos contar, no podíamos llorar. Esta es la luz que nos va a guiar ahí muy lejos. Rodita regala luz. El gobierno no aceptaba que nadie más participara en interacción y diálogo con la mesa de conversaciones, así que nosotras luchamos las mujeres, buscamos escuchar a las mujeres. Y en ese escuchar de las propuestas, iniciativas de las mujeres, entendimos que teníamos que incorporarla. Hicimos un trabajo intensísimo en materia de construir un plan marco de implementación, que es el plan general que garantizaría la implementación del acuerdo de paz. Allí nosotras logramos, digo nosotras porque es una pelea de nosotras las mujeres, logramos incorporar 59 indicadores y acciones específicas en materia del enfoque, que garantizan ese enfoque en cada uno de los puntos. Estoy hablando en lo de la reforma rural integral, en lo de participación política, en lo de la sustitución, en el tema de víctima, incluso en reincorporación. Que en un 70%, un poquito más, 71%, esas medidas y esas disposiciones que estaban en el acuerdo de paz se fueron progresivamente vaciando en el marco normativo que se ha ido aprobando, que aún no ha terminado de incorporarse todo en el marco normativo del acuerdo de paz, pero en lo que hasta el momento se ha logrado. Ahora, cuando mires el desarrollo operativo, es decir, el concreto, es decir, el que realmente marca la diferencia entre si la vida de una mujer se transforma o no se transforma a consecuencia del acuerdo de paz y de las disposiciones del mismo,
ese balance operativo es menos positivo que este balance normativo. En un 17%, estas disposiciones se han ido ya aplicando de manera concreta en favor de las mujeres. En este momento todas las movilizaciones están centradas en dos temas particulares: el tema de justicia, ¿no? De pensar cómo vamos a interactuar como movimiento frente al sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Y ver cómo se garantiza, por un lado, con JEP, con la Jurisdicción Especial para la Paz, que haya un reconocimiento, ¿no? Una judicialización de las victimizaciones en el marco del conflicto hacia lesbianas, gays, bisexuales y trans, y por el otro, que se construya y que se muestren cuáles fueron los patrones que se ejercieron particularmente en razón de orientación sexual e identidad de género en el conflicto armado, que ese es el trabajo de la Comisión de la Verdad. El gobierno aún no tiene voluntad del desarrollo, este nuevo gobierno, de la implementación del acuerdo, y enfatizar que el acuerdo de paz no es una voluntad política de un gobierno, sino es un compromiso de Estado, ¿sí? El hoy presidente Duque, en el momento de su campaña electoral, su partido había dicho que iba a hacer trizas el acuerdo. Entonces no necesita ni siquiera hacer ningún tipo de cambio constitucional ni cambios, porque es que el acuerdo tiene rango constitucional, eso hay que tenerlo en cuenta también. Entonces no le va a quedar fácil hacer como cambios, transformaciones al acuerdo mismo, sino que hoy pretende asfixiarlo con el tema de que no hay presupuesto para implementar. O sea, no solo porque estén escritos los vamos a tener, ¿sí? O sea, lograrlos, la implementación ya corre por cuenta de la capacidad que tengamos de lucharlos. De hecho, ya lo tenemos luchado, pero no lo tenemos ganado, ¿sí? Falta ganarlos. Eso implica unas transformaciones culturales en los territorios, implica unos diálogos sociales para que se comprenda que los derechos de las mujeres deben ser también promovidos desde las familias, desde las alcaldías, que son los espacios de poder público local, ¿sí? Y desde todas las instituciones. La comunidad internacional tiene una responsabilidad muy grande. Conseguir el acuerdo de paz en Colombia ha sido un proceso larguísimo. La sociedad civil ha empujado para conseguir este acuerdo de paz, y la comunidad internacional tiene que responder, por un lado, presionando al gobierno para que no abandone sus compromisos, y por otro lado, acompañando y fortaleciendo la implementación del acuerdo, aportando recursos, contribuyendo al empoderamiento de las organizaciones sociales que están trabajando para conseguir el pleno cumplimiento de lo acordado en La Habana. Colombia no puede seguir enfrentando de manera tan costosa para la paz el fracaso en la estrategia mundial de lucha contra las drogas. No podemos seguir enfrentando de la manera como hoy lo estamos haciendo como país. Nosotras hemos sido las dolientes vivas de esa tragedia humanitaria, pero también somos las protagonistas en los procesos de construcción de paz de nuestro país. Somos las verdaderas constructoras de paz. Es imperante la voz de la comunidad internacional para que insista en el llamado a la continuación del proceso de diálogos con el ELN. Las mujeres lesbianas, bisexuales, trans, los hombres gay, los hombres trans y la sociedad colombiana en general tiene derecho a vivir en paz, y este proceso no debe parar ni interrumpirse. Y el llamado que le hacemos a ustedes, a la comunidad internacional, al movimiento social, a ustedes los eurodiputados, es que por favor hagan un seguimiento, hagan un acompañamiento a este proceso.
país lo que hay es resistencia. Hoy somos un país que vamos a defender lo que tenemos, que no es perfecto, que seguramente nos falta muchísimo por recorrer, pero que es necesario, es urgente que el gobierno colombiano de verdad cumpla lo pactado, no lo modifique en cosas sustanciales y no juegue con los derechos de nosotros las víctimas. Porque jugar con los derechos de las víctimas es jugar con la dignidad de ese país.